Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Crecer en la Fe presenta la escuela sabática Administrar para el Señor hasta que Él venga. Lección número 9. Guárdense de toda avaricia. El texto para memorizar: Lucas 12:15. Y les dijo: cuidado, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Sabes qué significa codicia y avaricia? La codicia se define como un fuerte deseo de poseer algo, ya sea dinero, poder, propiedad. Y la avaricia se define como el deseo excesivo y obsesivo de poseer riquezas y bienes materiales. La codicia y la avaricia son dos términos que a menudo se usan como si significaran lo mismo. Se cree que son palabras sinónimas, aunque no lo son. ¿Existe alguna diferencia o similitud entre estos dos términos? Sí. La realidad es que tienen una diferencia sutil en su significado. Por un lado, la codicia se refiere a un fuerte deseo de poseer algo, sea lo que sea: dinero, poder, propiedad. Mientras que la avaricia implica un deseo obsesivo y excesivo exclusivamente por las riquezas y los bienes materiales. Estos términos poseen una similitud. Tanto la codicia como la avaricia son deseos profundos, que por lo general no importa que lo que se desea pertenezca a otros. Estos dos términos tienen estrecha relación porque ambos hacen referencia a desear en forma excesiva, en forma obsesiva, en forma fuerte y apasionada. Y estos deseos son pecado. Teniendo en cuenta el estrecho significado que existe entre la codicia y la avaricia, Dios los incluyó en su santa ley moral en uno solo: la codicia. El apóstol Pablo habló del terrible problema de la codicia. Él dice en Romanos 7:7: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Las Sagradas Escrituras dicen: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La avaricia y la codicia no es cualquier pecado. Es un pecado atroz que nos impedirán la entrada al reino de Dios. El apóstol Pablo continúa diciendo en 1 Corintios: ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esta semana veremos ejemplos de lo terrible que es el pecado de la codicia y de la avaricia, analizando a su vez la forma de cómo poder superarla.
Y este estudio lo haremos mediante los siguientes puntos. Primero, el origen de la codicia. Segundo, la codicia conduce a la muerte. Tercero, la codicia de Judas. Cuarto, la codicia de Ananías y Zafira. Y quinto, cómo vencer la codicia. Y responderemos la pregunta, ¿por qué es tan nociva y pecaminosa la codicia y la avaricia? El origen de la codicia. Isaías 14, 13 y 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Los estudiosos de las Sagradas Escrituras han llegado a pensar que la codicia es el pecado original definitivo. Pero lo cierto es que el origen del pecado llega a ser casi incomprensible, es un misterio. ¿Cómo surgió el pecado en el universo perfecto de Dios? Solo entendemos parte de ese asunto. En esencia, fue por la codicia que misteriosamente albergó el ser más poderoso y glorioso que Dios había hecho, Lucifer. Y en su corazón dijo, subiré al cielo y seré semejante al Altísimo. El pensamiento inspirado dice sobre Lucifer lo siguiente: descontento por su posición y a pesar de ser el ángel que recibía más honores entre las huestes celestiales, se aventuró a codiciar el homenaje que solo debe darse al Creador. Esa aventura de Lucifer, de codiciar todo lo que tenía Dios, de pretender ser igual a Dios, lo llevó a perder todo lo que poseía en el cielo. Y en su venganza, Lucifer logró que el pecado llegase a la humanidad y nos infestó de ese defecto tan terrible como es la codicia y la avaricia. Y ese defecto llevará a muchos a la muerte eterna, ya que es un terrible pecado ante los ojos de Dios. Existe estrecha relación entre la codicia y la avaricia, ya que tanto la codicia como la avaricia son deseos profundos de poseer algo. Y el apóstol Pablo la compara con la idolatría. Y la idolatría es un pecado abominable para Dios. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Por qué el apóstol Pablo compara la avaricia con la idolatría? ¿Qué relación existe entre estos dos términos, la avaricia y la idolatría? Veamos algunas razones de esta comparación. La gente practica la idolatría cuando adora a dioses falsos y no al Dios verdadero. Ser idólatra es dedicar su vida a algo que no es Dios, a algo creado en vez al Creador. Ser idólatra es dedicar toda la vida en la adquisición de riquezas y bienes materiales. Ser idólatra es que las riquezas sean el centro de nuestro corazón. Recuerda, indudablemente, al principio Lucifer, cuya mente después de la de Dios era la más poderosa del universo, no sabía a dónde lo llevarían sus deseos desenfrenados y equivocados. ¿Crees que lo mismo puede estar ocurriendo hoy con la humanidad y con muchos cristianos? La codicia conduce a la muerte.
Josué 7:21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y un ligote de oro, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Llegar a la tierra prometida puede decirse que fue uno de los momentos más grandiosos en la historia del pueblo de Israel. Después de 40 años de vagar por el desierto, finalmente estaban entrando en la tierra de Canaán. Mediante un milagro impresionante, los hijos de Israel cruzaron el río Jordán por tierra firme en época en la que se inundaba. Esta travesía por tierra firme fue tan impresionante que el corazón de los reyes paganos de Canaán se derritió y no tuvieron ánimo para pelear con ellos. El libro de Josué, capítulo 6, registra que el primer desafío real en la conquista de Canaán fue tomarse la ciudad amurallada y fortificada de Jericó. Nadie sabía qué hacer para derrotar a los habitantes de Jericó, ni siquiera Josué. En respuesta a la oración de Josué, Dios le reveló el plan para la destrucción y la toma de la ciudad, y este plan, el cual ellos siguieron. Pero después de esa victoria, las cosas tomaron otro giro. Tomaron un giro decididamente malo. El pueblo de Dios empezó a sufrir la derrota por parte de sus enemigos. Dios se había apartado de su pueblo. ¿Qué había sucedido? ¿Por qué ese giro de ser victoriosos ahora a la derrota? Esto se debió al pecado de Acán. ¿Y cuál fue el pecado de Acán? La codicia, su deseo de poseer algo, sea lo que sea y como sea. Una vez confrontado, Acán admitió lo que hizo diciendo que había codiciado varios bienes. Había codiciado y tomado 3 cosas. Primero, un manto babilónico. Segundo, 200 monedas de plata. Y tercero, un lingote de oro. Acán, enceguecido por el fuerte deseo de poseer riqueza o dinero, desobedeció las órdenes divinas. ¿Cuáles eran esas órdenes divinas y qué establecían? Josué capítulo 6 dice: no vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio, para que ni ustedes ni el campamento de Israel se ponga en peligro de exterminio y de desgracia. Pero el oro y la plata y todas las cosas de bronce y de hierro serán dedicadas al Señor y se pondrán en su tesoro. La codicia trae muerte. Josué le dijo: ¿por qué has traído esta desgracia sobre nosotros? Todos los israelitas mataron a apedreadas a Acán y a los suyos y luego los quemaron. Acán es un vivo ejemplo de quienes se van a perder por ser codiciosos, ya que la codicia nos lleva a menospreciar las enseñanzas y las advertencias de nuestro Dios. La codicia de Judas. Juan 12:5. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? La historia de Judas Iscariotes ha sido considerada una de las más trágicas de la Biblia.
Este hombre tuvo un privilegio que pocos hemos tenido: pertenecer al grupo de los 12, que estuvieron cara a cara con el Maestro. Judas Iscariotes estuvo con Jesús en persona todo ese tiempo y aprendió las verdades eternas directamente de Jesús. Lo triste de esta historia es que Judas, a pesar de todos los intentos de Jesús por salvarlo, Judas resistió a la obra regeneradora del Espíritu Santo y se perdió y está destinado a la destrucción eterna. Y por así decirlo, la parte bonita de esta historia es saber que muchos que no hemos tenido los privilegios que tuvo Judas, nos salvaremos por la gracia de Dios. Cuando Judas dijo: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres?, Jesús lo reprende amablemente. La reprensión hecha a Judas lo llevó a abandonar la fiesta e ir directamente al palacio del sumo sacerdote, donde estaban reunidos los enemigos de Jesús. Ofreció entregar a Jesús en sus manos por una suma mucho menor que el regalo de María: 30 piezas de plata. ¿Qué le pasó a Judas? Nuevamente la codicia hizo estragos en la vida de este siervo de Dios. Después de tener tantas oportunidades maravillosas, tantos privilegios excepcionales, ¿por qué haría algo tan malo? Según Elena de White, Judas amó al gran maestro y deseó estar con él. Sintió un deseo de ser transformado en su carácter. El Salvador no rechazó a Judas, pero Judas no llegó al punto de entregarse por entero a Cristo. Recuerde, entregarnos a Dios a medias no sirve de nada. El Evangelio nos alcanza a todos con cierto grado de codicia y avaricia, las cuales son defectos de carácter. Pero si nos rendimos al poder del Espíritu Santo, estos defectos de carácter los podremos superar. Pero Judas no lo hizo. Judas no se entregó completamente a Cristo. Y el pecado de la codicia, que podría haber vencido con el poder de Dios, lo venció a él con resultados trágicos. Judas codiciaba el dinero, y esa codicia era un problema de su corazón que lo llevó a dos cosas: a robar, y lo llevó a traicionar a Jesús. Y tristemente lo llevó a perder la eternidad. La codicia de Ananías y Zafira. Hechos 5:5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. En la época en que vivió Ananías y Zafira, era emocionante ser miembro de la iglesia. Fue una época emocionante por muchas razones. Primero, hubo un gran derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Segundo, los discípulos y los apóstoles predicaban el Evangelio con poder. Y tercero, habían muchas conversiones y miles se unían a la iglesia. Así lo registran las Sagradas Escrituras. Después de haber orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un pensamiento, y ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Ananías y Zafira tuvieron grandes privilegios. Primero, formaron parte de la iglesia primitiva.
Segundo, vieron el crecimiento extraordinario de la iglesia. Tercero, observaron las manifestaciones poderosas del Espíritu Santo de una manera tan especial. Y cuarto, no habían necesitados. Ningún necesitado había entre ellos, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de la venta y lo ponían a los pies de los apóstoles, y eran repartidos a cada uno según su necesidad. En este escenario, Ananías y Zafira, obviamente impresionados por lo que estaba sucediendo, quisieron ser parte de ello y decidieron vender una propiedad y contribuir con las ganancias a la iglesia. Hasta aquí todo bien, pero la historia tiene un final triste. Las escrituras dicen: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Al principio parecían sinceros en su deseo de dar para la obra. Sin embargo, el pensamiento inspirado dice: más tarde, Ananías y Zafira agraviaron al Espíritu Santo, cediendo a sentimientos de codicia. Empezaron a lamentar su promesa y pronto perdieron la dulce influencia de la bendición que había encendido sus corazones con el deseo de hacer grandes cosas en favor de la causa de Cristo. En otras palabras, aunque habían comenzado con la mejor de las motivaciones, su codicia finalmente hizo que mostraran una fachada y pretendieran ser lo que en realidad no eran. ¿Cómo vencer la codicia? 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La codicia es un problema del corazón y, al igual que el orgullo y el egoísmo, que a menudo pasan desapercibida, por eso puede ser tan mortal y engañosa. Para muchos cristianos es bastante difícil vencer los pecados que son obvios, como la mentira, el adulterio, el robo, la idolatría, la transgresión del sábado. Estos pecados mencionados anteriormente son actos externos, cosas en las que tenemos que pensar antes de hacerlas. Pero, ¿cómo hacer para superar los pecados internos, los del corazón, que solo conocemos nosotros y Dios? ¿Cómo superar los pensamientos equivocados? Eso se pone difícil. Pero todo no está perdido. La única solución está en apoyarnos en el poder de Dios, en el poder regenerador del Espíritu Santo. Y tomar decisiones tales como: primero, servir a Dios y depender de Él. Segundo, orar todos los días. Y tercero, estudiar la santa palabra de Dios. Como dijo el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y el profeta Isaías termina dándonos un último consejo para salir victoriosos en este difícil conflicto entre el bien y el mal. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que está cerca. Deje el impío su camino y el hombre malo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, quien tendrá de él misericordia, y a nuestro Dios, que es amplio en perdonar.
Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerda suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.